Ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarles. Un chal para arroparlas es la primera novela de la escritora chilena Verónica Feliú. Se centra en torno a la vida de Doris, una asesora del hogar chilena que reside por un tiempo en San Francisco, en Estados Unidos. A medida que va avanzando la narración, Doris rememora sus tiempos pasados, sus trabajos pasados, ansiando el reencuentro con la primera niña a su cuidado. Vamos a conversar con Verónica Feliú, autora de Unchal, para arroparlas. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Qué bueno que nos hayas podido recibir. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien por acá, muchas gracias. Oye, Verónica, ¿dónde vives tú? ¿Dónde estás actualmente? Yo vivo en Santa Cruz de California, que es una ciudad costeña, digamos, a 1 hora y media al sur de San Francisco. Pero trabajo en San Francisco. Ah, perfecto. Oye, bueno, pero tú eres chilena. En alguna parte donde me mandaron unos datos tuyos de quién eras, etcétera, dice que eres chilena porque naciste acá, digamos, pero también tienes algo que ver con España y bueno, y obviamente con Estados Unidos. Cuéntame un poquito de ti. Ya, sí, claro. Bueno, en realidad sí tengo, esos tres países forman parte de mi formación y porque me crié y me formé en Chile, pero me fui con mis padres en los años 70 a vivir a España, de donde es mi madre. De hecho, mi madre es española. Allá vivimos 8 años y después yo regresé a Chile, donde hice la universidad. Yo estudié en la Universidad de Chile, en literatura, y después me vine a estudiar a los Estados Unidos un doctorado. Aquí nacieron mis hijos, aquí me radiqué, aquí he trabajado siempre y me nacionalicé americana hace unos años. Entonces, esos tres hitos de mi vida están ahí. Qué bien. Oye, tú estudiaste en Chile, estudiaste en la Universidad de Chile, me contabas recién, hiciste el doctorado en literatura latinoamericana. Tú estudiaste literatura, hiciste el doctorado y todo, pero ¿dónde aprendiste a escribir? Es una buena pregunta. Yo me acuerdo cuando estábamos estudiando la licenciatura en la Universidad de Chile, yo tenía varios compañeros que en realidad estaban ahí porque querían escribir, querían ser escritores, y muchos de ellos se frustraron y dijeron, esta no es la carrera para aprender a escribir, esta es una carrera para aprender a leer y para aprender a hacer crítica literaria, pero de hecho algunos se retiraron de la carrera precisamente por eso, porque lo que buscaban era la beta creativa. Yo, en mi caso, lo que me interesaba era leer, no tenía, a ver, siempre escribí desde, bueno, como todos, ¿no? Desde que era adolescente tenía un diario y escribía poemas y cuentos, pero realmente lo que me interesaba era estudiar literatura porque me gustaba mucho leer. Em, la, el ímpetu o la necesidad o las ganas de escribir me han venido mucho más tarde. Ya, oye, a ver, como dices tú, uno siempre escribe, ¿no? Por último, no sé, en el diario de vida, por último, ¿no? Hay un montón de cosas que uno de repente garrapatea, sobre todo cuando está jovencita, no tiene crítica ni nada, uno llega y escribe nomás. Pero para llegar a hacer una novela como es esta que tengo acá, a ver, se necesita no solamente las ganas de escribir, sino que tener de alguna manera, un orden para poner las ideas, cuando te adelantas, cuando haces racontos, cuando avanzas, cómo ir un poco manteniendo el interés del público. ¿Hiciste talleres? ¿Participaste de talleres? ¿Cómo lo hiciste? No, me da un poco de vergüenza en realidad, porque no. Eh, no, nunca he estado en un taller. A ver, en algún momento Pía Barros, que muy generosamente me escribió la contraportada, que es una mujer maravillosa, además de una gran escritora, ella, como probablemente muchos saben,
tiene talleres literarios, es lo que ha hecho toda la vida y en varias ocasiones ha estado acá, de hecho, en Santa Cruz propiamente tal. Se quedó en mi casa en una oportunidad y yo te diría que fue la primera vez, y estoy hablando de no hace más de 15 años, que participé de un taller literario que organizó ella con estudiantes acá, y yo formé parte del taller y escribí un cuentito que además me lo destrozaron, les pareció que lo había hecho muy mal. No, no es cierto, no es cierto, no que lo había hecho muy mal, pero que tenía problemas. Pero bueno, es un cuentito que se produce en un taller de 1 hora o de 2 horas. Creo que, si no recuerdo mal, es mi única experiencia en talleres literarios. Oye, pero me imagino que eres una gran lectora, ¿no es cierto? Seguramente. De ahí a lo mejor, porque las novelas, los cuentos, los poemas, los ensayos, todos tienen de alguna manera, ¿cierto?, un desarrollo, una estructura para ir manteniendo el interés y para diferenciarse una novela, por ejemplo, de un ensayo. No tiene nada que ver. Entonces, llama la atención que no hayas participado nunca, digamos, de algún taller, por ejemplo, para estudiar estructura de novela, de cuándo entra, por ejemplo, un personaje o cuándo contar una determinada historia o hasta dónde irte en los pensamientos, ¿no? Eh, Eso lo manejas tú en forma original, digamos, no, nadie te lo enseñó. Sí, claro que sí, porque eso es lo que aprendes leyendo y estudiando literatura, y por supuesto, sí, claro que lo aprendes. Eh, Como yo ya he dicho en otras ocasiones, lo aprendes desde el otro lado, ¿cierto? Lo aprendes desde la lectura y no desde la escritura o el hacer. Pero claro, eso es precisamente lo que aprendes en la carrera de literatura, es a entender cómo funciona la estructura literaria, qué significa la voz, qué significa la focalización o la perspectiva, cómo se organiza el tempo, ¿no? El suspenso. Claro, no, sin duda, eso es precisamente lo que se aprende estudiando literatura. Pero, como digo, siempre desde fuera, ¿no es cierto? Es otro animal meterse adentro y tratar A ver, yo estudié en una época muy especial en la Universidad de Chile, porque eran los años 80, en plena dictadura militar, en una universidad intervenida, en donde la mayoría de los profesores se habían ido, se habían exiliado, estaban en otros lugares, en otros países, y no sé cómo explicarlo para que se entienda exactamente, pero lo que yo tuve fue algo tan interesante dentro de lo que era posible hacer en ese momento en la universidad, porque cuando hablábamos de textos literarios no se podía hablar del contexto, no se podía hablar de historia, no se podía hablar de ideología, porque estaba muy controlado el discurso, ¿no es cierto? Incluso dentro del aula, los profesores se autocontrolaban, lo que produjo un fenómeno súper interesante, porque la mayoría de mis profesores, para poder impartir instrucción, se fueron hacia el área de la crítica literaria, informada especialmente por los formalistas rusos, los estructuralistas franceses, de manera que el foco era el texto en sí, sin ningún contexto externo. Y eso para mí fue de una riqueza inmensísima, que yo quisiera que ojalá estudiantes de literatura en el mundo ¿no?, del nuevo milenio tuvieran por lo menos algo de lo que yo tuve, en el sentido de que el texto
lo mirábamos por arriba, por abajo, por delante, por detrás. En la idea también, por ejemplo, que tenía Cortázar o que tenía Borges, en donde un texto debía ser una maquinita perfecta, ¿no? Como un reloj, en donde si tú quitabas una pieza, se desarmaba el texto por completo. Entonces, ir buscando esas piezas, encontrando las piezas, sin tener a veces ni siquiera ni idea de qué época era el autor. En la época sí, por supuesto, pero el contexto de si estaba casado o no estaba casado, nada de eso importaba. Lo importante era entender cómo funcionaba esta maquinita, y eso para mí, como digo, fue un regalo que contradictoriamente me lo proporcionó una universidad con tantas dificultades. A lo mejor Eh, por eso mismo, ¿no? Por ser con tantas cortapisas por todas partes, seguramente te hizo entender que el texto tenía que hablar por sí solo, no más allá, no explicar que el contexto, ni cómo lo estabas pasando, ni si estabas triste o no, digamos. Cierto, cierto. Y yo, para mí, eso ha quedado ahí en la fundación de mi formación y mi mirada, para siempre, para el resto de la vida, porque eso se puede extender también a otros textos que no son literarios, ¿no? El siempre buscar cómo funciona la maquinita. eh, y a veces lamento, sí, lamento que las nuevas generaciones no hayan tenido eso que tuve yo, porque es difícil hacer crítica si no entiendes realmente cómo funciona el aparato. Por supuesto. Oye, cuéntame tú, a ver, estudiaste literatura, tienes este don propio, digamos, innato, en el sentido de poder organizar un texto de tal manera que se convierta en una novela, pero no tienes nada que ver con el servicio doméstico. Así que yo me imagino y supe también que tú habías tenido que investigar un poco el rol de estas asesoras del hogar o del trabajo doméstico en Chile. Sí, sí, efectivamente, sí. Yo estuve varios años con un grupo de académicas feministas acá en los Estados Unidos, en la Universidad de Santa Cruz, donde yo trabajaba en ese entonces, y la idea del grupo era trabajar cómo traspasaban los feminismos las fronteras, cómo se leía, por ejemplo, desde Estados Unidos lo que producían las feministas en Brasil y viceversa, ¿no? La traducción, pero no en el sentido literal de la traducción, sino la traducción cultural, cómo se traducen conceptos, miradas, ideas, ¿no es cierto? Y dentro de ese grupo decidimos publicar un volumen que lo editamos entre varias de nosotras. Y cuando yo me planteé que quería presentar para el volumen, me surgió una necesidad que yo tenía desde hacía mucho tiempo, que fue la de trabajar el tema del servicio doméstico. Precisamente desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo explico yo a las feministas de otros países lo que ha ocurrido en Chile, no solo en Chile, por cierto, pero Chile es lo que yo más conozco, desde la época colonial, que es este sistema basado en el hecho de que hay una persona, que es una mujer, casi el 100% de las veces, que trabaja en la casa de una familia, cuidando los hijos y realizando las labores domésticas, para que a su vez la mujer de la casa se pueda realizar, pueda tener estudios, pueda tener una profesión, etcétera. Entonces, me pareció muy interesante, y cuando me metí en el tema y me puse a investigar, lo que decidí fue llevarlo por el lado de los silencios del feminismo en torno a este tema. En su momento, yo no sé si eso ha cambiado, por lo que he podido observar muy por encima, me parece que no ha cambiado mucho, pero en su momento, cuando yo hice la investigación en el 2007, encontré un solo artículo que se había publicado en los años 80 desde el punto de vista feminista en torno al tema del trabajo doméstico, y eso me pareció súper interesante, porque yo creo que es un conflicto que tenemos, que tienen las mujeres que han podido realizarse profesionalmente, a cómo congeniar eso con el hecho de que tenga que haber una mujer que normalmente tiene menos medios,
tiene menos posibilidades y tiene que hacer ese trabajo para que esta otra mujer pueda salir adelante. Me fui a Chile, estuve un tiempo, hice muchas entrevistas, entrevisté a trabajadoras de casa particular y me encontré con testimonios muy interesantes. Por otro lado, me encontré también con el hecho de que eso estaba cambiando, por lo menos en ese momento, en el sentido de que más y más eran mujeres migrantes las que estaban realizando ese trabajo. Muchas de ellas en ese momento venían del Perú. Eso ha cambiado un poco en Chile porque hay migración de otros lugares ahora, por ejemplo, de Haití, ¿no es cierto?, República Dominicana, de Venezuela, pero en su momento eran mayoritariamente del Perú. Entonces, con todo eso que fui recopilando, con todos esos testimonios que escuché, escribí el artículo en su momento y me quedó el gusanito, ¿no es cierto? Me quedó la historia y siempre pensé, en algún momento me gustaría ficcionalizar la historia de una mujer que realizó este trabajo durante toda su vida. Oye, sí, en realidad, y encontrar novelas donde ellas sean las protagonistas es muy raro, ¿no? Es muy, muy raro. Así que llama la atención inmediatamente el tema central de la novela, de tu novela. ¿Cómo nació Doris? ¿De dónde salió Doris? Bueno, es una mezcla entre varios de esos testimonios, varios de esos relatos. Eh, y también está obviamente conectada con mujeres que trabajaron en la casa de mis padres. Yo nunca he tenido ayuda doméstica en mi vida adulta, pero cuando vivía con mis padres siempre hubo una persona que trabajaba. Cuando yo era chica, mis 12 primeros años de mi vida, hubo una mujer que hoy llamaríamos una nana, aunque en mi época no se llamaba una nana, que me crió realmente. O sea, ella llegó igual que Doris, aunque Doris no es mi nana, ya lo digo, para que no, o sea, no es una novela ni autobiográfica ni biográfica tampoco, pero por supuesto tiene elementos de la realidad. Yo viví en una casa donde había una persona que trabajaba a día completo, por lo que se llama puertas adentro, entre que desde el momento en que nací, porque ella llegó cuando tenía 19 años, hasta que nos fuimos a vivir a España, cuando yo cumplí los 12 años. Eso para mí fue fundamental en mi formación, en mi mirada, en el respeto y admiración inmenso que tengo por el trabajo doméstico y por lo que significa el sacrificio que realizan muchas de estas mujeres para hacerlo. En, Claro. en- en- en los testimonios que recopilé, por ejemplo, uno de los testimonios que más me impactó fue una mujer que me contaba, y lo he contado en otras entrevistas también, me contaba cómo ella, por haberse dedicado a cuidar los hijos de otra, había abandonado los suyos propios y se habían criado en la calle y se habían metido en problemas con la criminalidad, y ella lo contaba con profundo dolor. Claro que sí, pasa mucho, sobre todo en las nanas puertas adentro, ¿no es cierto? Que dejan sus propios hijos al cuidado a veces de las abuelas, las mandan al sur, a alguna parte donde puedan, y las dejan los dejan abandonados de alguna manera. ¿Por qué te llevaste a Doris a vivir a Estados Unidos? Porque ahí es justamente lo que dices tú. Hay una gran diferencia entre el servicio doméstico acá en Latinoamérica, ¿no? Ya sea de migrantes o de las personas que viven acá o de propiamente chilenos, pero allá es muy raro encontrar eso. Y de hecho tú haces la diferencia entre Doris y una chica que va a hacer la limpieza. ¿Por qué te Sí. llevaste a Doris para allá? Bueno, por egoísmo, por puro egoísmo, porque, porque me pareció que, a ver, bueno, egoísmo por un lado, pero también para otorgarle a Doris la posibilidad de la distancia. Y eso también lo he comentado en otros lugares. A mí vivir lejos del país en el que nací me ha posibilitado tener una perspectiva que yo la encuentro privilegiada, ¿no es cierto? O sea, es ese no lugar
de no ser nunca ni del lugar que dejaste ni el lugar al que llegaste. Yo lo veo como un lugar de privilegio, que me posibilita una mirada que los lugareños no tienen, ¿no es cierto? Yo puedo mirar Chile y puedo mirar Estados Unidos desde este no lugar, que es pura perspectiva en realidad. Y entonces, esta es la parte no egoísta, que fue la que me llevó a pensar que Doris también se merecía eso, que Doris también se merecía salir de Chile y poder mirar hacia atrás y poder recuperar su pasado desde la distancia, sin estar inmersa en el dolor, en el trauma, porque Doris sufre mucho trauma a lo largo de su vida, especialmente en los primeros años, cuando entra a trabajar, porque entra a trabajar muy joven. Entonces le quise dar esa posibilidad, pero por otro lado de una manera egoísta también, porque este es un ámbito que conozco. Yo ya llevo más de 35 años viviendo en los Estados Unidos, entonces traérmela más cerca también me hace poder contar más cosas, ¿no es cierto?, que yo conozco bien. Pero como tú muy bien dices, también porque yo quería mostrar este contraste entre lo que es un servicio que llega por horas, donde una mujer ni siquiera conoce a la familia, no habla con nadie, hace el aseo y se va, versus una persona que tiene que conectarse muchas veces amorosamente, con una familia que no es la suya. Entonces me pareció que mostrar este contraste en Estados Unidos iba a ser más poderoso, tal vez. Y en que además le agregas el tema del idioma, ¿no? Porque no siempre lo entiende, no siempre lo habla, es muy poco. Entonces, y hay una cosa curiosa que tú pones ahí, frases enteras, párrafos enteros en inglés. Ujú. Sí, sí. Me daba un poco de miedo hacer eso, pero lo pensé. Hay una película que se hizo muy famosa hace muchos años que se llamó Lost in Translation, Perdido en Traducción. No sé si la recuerdas, que es alguien que va a Japón, y todo lo que se habla en japonés en la película no está traducido, de manera que el espectador siente la angustia, ¿no?, de la persona que está en ese momento, que no entiende absolutamente nada. Entonces pensé que si yo le facilitaba al lector esos textos en inglés, iba a hacer perder la empatía con el personaje, que realmente no entiende la mayoría de las cosas, excepto por los gestos. El contexto de alguna manera la ayuda a ubicarse, pero la mayoría de las cosas que le dicen no las entiende. Entonces pensé que traducirlas iba a romper un poco con el lazo con Doris, que está ahí y que lleva apenas 9 meses y que prácticamente no entiende nada. Claro que sí. Aparte, ahora, yo creo que es diferente, la verdad que no lo sé, estoy especulando, pero yo supongo que es diferente a lo mejor entrar a trabajar, como dices tú, en la casa de una familia con niños chicos o con chicos adolescentes, a tener que cuidar a una anciana que además tiene problemas de movilidad, de soledad, porque sin embargo está con su hija, pero no vive con ella, pero tiene familiares cercanos, digamos, pero no tiene ningún tipo de raigambre con su familia. Esta señora ni siquiera ama a sus nietos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el mundo de los cuidados tiene todas esas aristas, ¿no es cierto? Yo lo he visto mucho con mi mamá, que es adulta mayor y que vive en una residencia. Veo cómo la cuidan las enfermeras, las kinesiólogas, y lo digo en femenino porque en su mayoría son mujeres, ¿no es cierto?, las que se realizan ese tipo de trabajo, muchas de las cuales, como dije antes, también son migrantes. Eh, sí, también me interesó ponerlo el mundo de los cuidados dentro de esa perspectiva, de lo que significa cuidar a una persona mayor, que en el caso de Doris, Doris lo siente como una desgracia, porque Doris también es una persona mayor. Entonces, cuando se le cae, por ejemplo, Beatriz en el baño, Doris dice, si es que yo apenas la puedo levantar.
Por supuesto, si es una vieja cuidando a otra vieja. Una vieja cuidando a otra vieja, exactamente. Pero es una realidad, o sea, está en torno a nosotros. La mayoría de las personas que cuidan a adultos mayores, si lo hacen dentro del ámbito familiar, si lo hacen en una institución es otra historia, pero dentro del ámbito familiar, la mayoría de la gente que cuida a adultos mayores no tiene ninguna capacidad para hacerlo. Requiere fuerza física, requiere un montón de conocimientos y es un trabajo extraordinariamente duro que yo pienso desde la perspectiva de Doris, que Doris se lanza porque dice, ok, me voy a ir a vivir a otro país, voy a salir de Chile, esto me va a abrir otras perspectivas, pero yo creo que ni siquiera se imagina lo que va a significar. Y por otro lado, por lo que tú también estabas mencionando, porque el mundo en Estados Unidos es bastante diferente, el mundo familiar, el entorno familiar, en gran medida porque la tradición aquí es que los hijos se van a los 18 años de la casa. En casi todos los ámbitos, clase media alta, los hijos se van a los 18 años a estudiar a otro lado y la mayoría no regresa, porque no es posible, ¿cierto? Una vez que ya realizaste tus 4 años de universidad, encuentras trabajo normalmente cerca de donde estudiaste y no regresas nunca a tu lugar de origen. Entonces las familias en Estados Unidos están mucho más fragmentadas que en Chile. Entonces yo creo que Doris tampoco se imagina que se va a ir a encontrar con una vieja que está prácticamente sola. Entonces es un tete a tete, son ellas dos lidiando con la vida, porque sí, la hija Claire aparece de vez en cuando y trae sus tonteras que no sirven para nada y que a nadie le interesan, y los niños vienen de vez en cuando también, pero no hay realmente esa estructura familiar que existe en Chile. Entonces sí, yo creo que Doris se encuentra con una sorpresa. Claro que sí, una vida familiar que es tan diferente acá. Oye, para ir terminando, porque se nos va el tiempo, veo que tú tienes allá atrás unos telares, me contaron que tú haces esas cosas. Sí, 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 yo sí tengo un telar y me encanta. Qué buena, buenísimo. Cuéntame ahora, para terminar, sí, dime, ¿por qué hay que leer un chal para arroparlas? Bueno, en general, porque yo creo que hay que leer literatura. Em, Y yo creo que ojalá que leer un chal para arroparla signifique enamorarse de Doris, porque yo estoy totalmente enamorada de Doris, por si no se ha notado. Eh, enamorarse de lo que significa el sacrificio y la voluntad y la fortaleza de salir adelante después de situaciones de mucho dolor, de trauma, de abuso, lo que significa rehacerse, reinventarse, y lo que significa hacerle frente a situaciones muy difíciles sin las herramientas, que nadie te las provee, donde tú tienes que inventarte esas herramientas y esas armas, ¿no es cierto?, para luchar contra la adversidad, en donde yo me siento muy identificada con Doris. Muchas gracias, Verónica, por haber estado hoy día con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. Le damos las gracias a Verónica Filiu, autora de este libro, Un chal para arroparlas, que habla de la historia de Doris, de su pasado y de su presente, viviendo, cuidando a otra vieja en Estados Unidos, ¿no es cierto? Una cultura totalmente diferente a la de ella, muchas veces no entiende el idioma, no sabe mucho de qué se habla, etcétera. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Léala, no se va a arrepentir. Muchas gracias, un placer.